Ya, entonces, como les estaba diciendo, hoy día vamos a comenzar a ver los principios del derecho civil. Los principios del derecho civil tenemos que entenderlos siempre como orientaciones o directrices que siguen los legisladores para dictar normas jurídicas y los jueces, a su vez, para dictar la sentencia. Entonces ya vemos que los principios del derecho civil tienen una doble dimensión, una doble funcionalidad, una doble finalidad, si se quiere. Por un lado, los principios orientan al legislador para legislar y orientan, por otro lado, al juez para dictar sentencia, al juez para poder adjudicar justicia en el caso concreto. Los principios son relevantes porque sirven, en primer lugar, al legislador y, en segundo lugar, al juez. También podríamos decir que los principios del derecho civil sirven también al intérprete para poder determinar el real sentido y alcance de las normas jurídicas a las cuales se dedica su estudio científico. Los principios del derecho civil, a su turno, también se logran dividir, de acuerdo a lo que plantea la doctrina, en principios en materia patrimonial y principios en materia extrapatrimonial. Como ustedes saben, el derecho civil patrimonial tiene que ver con todas aquellas relaciones cuyo objeto es posible evaluarlo pecuniariamente, cuyo objeto es posible evaluarlo en términos monetarios. En cambio, las relaciones extrapatrimoniales son aquellas cuyo objeto no es posible determinar pecuniariamente, no es posible determinar a ciencia cierta cuál es el valor en términos económicos. En ese sentido, entonces, existen principios en materia patrimonial y existen principios en materia extrapatrimonial. Los principios en materia extrapatrimonial básicamente son aquellos principios vinculados al derecho de familia. Los principios vinculados al derecho de familia, como nosotros ya los hemos visto en sesiones anteriores, son principalmente que la base de la sociedad no es sino la familia. Y la familia principal es aquella familia matrimonial, pero no cualquier matrimonio. El matrimonio heterosexual, matrimonio basado en la filiación biológica, aunque hoy en día esto puede modificarse tras la incorporación de la filiación adoptiva y la filiación por técnicas de reproducción humana asistida, en donde la autonomía de la voluntad en el derecho de familia está bastante más restringida que en el derecho patrimonial propiamente tal, etc. Sin embargo, lo que nos vamos a dedicar aquí en estas sesiones en adelante es a estudiar propiamente los principios del derecho civil que han de informar las relaciones patrimoniales dentro de nuestro Código Civil, es decir, las relaciones económicas, principalmente las relaciones que han de estar presentes dentro del derecho contractual, el derecho de los contratos y de las obligaciones. Como pueden ver en su pantalla, vamos a estudiar ese listado de principios. El principio de igualdad, autonomía de la voluntad, responsabilidad, libre circulación de la riqueza, buena fe, represión del enriquecimiento sin causa, represión de la lesión y represión del abuso del derecho. Esos principios, me imagino ustedes ya los han estudiado en clases, pero me interesa entonces en estas sesiones poder reforzarlo y que conserven, que mantengan una idea matriz respecto de cada uno de estos principios. Entonces comencemos en primer lugar con el principio de igualdad. El principio de igualdad es un principio fundamental en nuestro derecho civil patrimonial. Los individuos han de ser considerados a la vista del legislador como iguales. Y en ese sentido, el juez al dictar sentencia también ha de seguir rigurosamente este principio. No puede tratar en términos desiguales a aquellos sujetos que comparten una misma dignidad. Los seres humanos, en conformidad a lo que dispone el artículo primero, inciso primero de la Constitución, son libres e iguales en dignidad y en derechos, y por tanto el principio de igualdad ha de estar presente en las relaciones entre particulares. Este principio de igualdad supone, como pueden ver en su pantalla, establecer un trato semejante, un trato equitativo, un trato ecuánime
entre individuos que se encuentren en una situación de equilibrio. Nuestro código recoge una antigua tradición del concepto de igualdad de origen aristotélico. Esta igualdad de origen aristotélica fue posteriormente recogida por la escolástica y así también por el racionalismo de los siglos XVIII y XIX, que fueron, digamos, los que dieron lugar a toda la corriente del constitucionalismo clásico. Y en ese sentido, la igualdad se entiende de la siguiente manera: tratar igual a los iguales y tratar desigual a los desiguales. La igualdad, fíjense, no es siempre absoluta. La igualdad tiene que ser siempre en vistas a los sujetos que estamos, digamos, equiparando. No podemos tratar en términos igualitarios a aquellos sujetos que ontológicamente, que fácticamente se encuentran en una situación de desigualdad. Este es el adagio, este es el apotegma que nosotros tenemos que recoger del concepto de igualdad. La igualdad no es siempre absoluta, fíjense. La igualdad supone dos vértices. Por un lado, tratar igual a los iguales, es decir, tratar igual a aquellos sujetos que comparten características similares y comparten condiciones fácticas similares. Y por otro lado, el segundo vértice significa que hay que tratar desigual a aquellos sujetos desiguales. Tratar igual a los iguales y desigual a los desiguales. Por ejemplo, nuestro código, no, disculpen, nuestra Constitución en el artículo 19, número 2, establece el principio de la igualdad ante la ley y también la interdicción de la arbitrariedad, la interdicción de los tratos arbitrarios en contra de los sujetos. Aquí, fíjense, lo que se prohíbe, lo que se proscribe, lo que se sanciona, no es el trato desigual que se le haga a cualquier sujeto, sino que lo que se sanciona es la discriminación, pero la discriminación arbitraria. Entonces, ya tenemos que colegir que del concepto de igualdad, no toda discriminación es arbitraria, no toda discriminación es en sí misma negativa. La discriminación puede ser en ciertos casos permitida. Por ejemplo, les voy a poner un caso simplemente ilustrativo. Yo soy director de cine y estoy buscando realizar una película biográfica de Martin Luther King. ¿Ya? Ustedes todos conocen las características de Martin Luther King. Y tengo a dos actores. Tengo a Brad Pitt y tengo a Denzel Washington. ¿Ya? Tengo esos dos actores. Yo finalmente, como director, en el casting tengo que escoger entre uno u otro. El escoger a uno me va a significar discriminar necesariamente al otro, pues no lo voy a considerar en el papel. Yo, obviamente, en razón de la consideración que estoy buscando, voy a decidir por Denzel Washington porque posee características fenotípicas más similares a las que tenía Martin Luther King. Y en ese sentido, esa discriminación está justificada, pues existe una lógica, un razonamiento que está detrás de esta discriminación. Muy distinto sería que esa discriminación estuviese motivada por razones meramente arbitrarias, y en ese caso se debe proscribir, se debe sancionar esa discriminación. Bien, espero que quede claro este concepto genérico de igualdad que les estoy comentando. Entonces, lo que procura nuestro Código Civil, lo que procura nuestro derecho civil, es que no se puede optar a proteger a un sujeto por sobre otro en las relaciones entre privados. En las relaciones entre privados, los sujetos han de tener la misma protección jurídica. Unos no pueden tener más protección jurídica que otros. Todos deben tener necesariamente la misma
protección jurídica. Sin embargo, existen excepciones dentro de nuestro propio derecho civil, dentro de nuestro propio ordenamiento jurídico de derecho privado, que permite en ciertos casos establecer estatutos de protección disímiles. Permite establecer estatutos de protección diferenciado en atención a la diferencia que existe entre los sujetos que se vinculan en esta relación. Entonces, por regla general, todos los sujetos poseen un trato igualitario, todos los sujetos poseen la misma protección por parte del derecho. Sin embargo, existen, por excepción, estatutos diferenciados de protección dentro del derecho privado que le darán mayor protección a ciertos sujetos por sobre otros. Esos estatutos de protección especial son, por ejemplo, el derecho laboral. En el derecho laboral se constata una relación fácticamente diferenciada, una relación fácticamente desigual entre el empleador y el trabajador. El empleador posee una autoridad fáctica que desequilibra esta relación. Y es por eso que el derecho laboral, como estatuto protector, como estatuto particularmente protector de esta parte débil de la relación, va a establecer normas que vayan a reequilibrar esta situación. Ya no va a haber una situación tan desmedrada para el trabajador, sino que las normas laborales van a intentar equilibrar esta relación. Van a intentar equilibrar esta relación contractual entre el trabajador y el empleador. Esto, reitero, tiene por fundamento el hecho que se constata en la realidad que en la relación laboral existe un desequilibrio contractual, existe un desequilibrio, pues el empleador posee una autoridad por sobre el trabajador. ¿Se entiende este primer ejemplo, este primer estatuto diferenciador, este primer estatuto de desigualdad que pretende morigerar las normas del derecho laboral? ¿Se está entendiendo lo que voy diciendo o no? Sí, se entiende. Sí. Bien, gracias. Bien, otro estatuto diferenciador, otro estatuto particularmente protector es el Estatuto de Protección del Consumidor, el derecho del consumidor. Pues en esta relación entre proveedor y consumidor se constata la realidad de que existe desigualdad fáctica entre ellos. El proveedor posee necesariamente mayor conocimiento y mayor autoridad por sobre el mero consumidor, en la medida que a veces el proveedor puede establecer cláusulas que se mantengan intactas o sean en algunos casos abusivas en contra o en perjuicio del consumidor. En este caso, entonces, en el caso de la relación de consumo, nuevamente se constata esta desigualdad. Por un lado posee más información el proveedor y por otro lado posee menos información el consumidor y por tanto ya se desequilibra esta situación, esta relación y por tanto las normas del derecho de consumo van a venir a reequilibrar esta situación en tal sentido que se logre constatar al menos esta igualdad en términos fácticos. Entonces, frente a la constatación fáctica de la desigualdad, la norma jurídica viene a reequilibrar la situación jurídica. Esas son las dos grandes excepciones, podríamos encontrar otras más, pero son las dos más grandes y más ilustrativas representaciones de la excepción al principio de igualdad de trato, al principio de igualdad en el derecho privado. Les voy a dar un ejemplo respecto de ello. En el derecho civil contractual
general, no existen estos estatutos de reequilibrio. Y en ese sentido, si yo, por ejemplo, con Charlotte celebro un contrato de compraventa de un inmueble, yo soy el vendedor, ella es la compradora, yo obviamente le tengo que mostrar el inmueble y ella si está de acuerdo me lo compra, y si no, bueno, no me lo compra, así de simple. Yo no le tengo que entregar información precontractual, yo no le tengo que decir, mira, esta casa probablemente tiene termitas, o esta casa probablemente está situada en un sitio, en un terreno que se puede perfectamente derrumbar en cualquier momento porque está situado sobre arena, supongo. O sea, yo no le tengo que entregar información precontractual. Ella, como estamos en una situación de igualdad, ella tiene que finalmente constatarlo, verificar esa situación y si está de acuerdo, lo compra o no lo compra. Caso distinto sería que estuviésemos en una relación de consumo. Yo fuese, supongamos, una inmobiliaria y ella fuese una consumidora que quiere comprar un inmueble. En ese caso, como estamos en una situación fácticamente de desigualdad, como yo soy la inmobiliaria y sé perfectamente que esta casa tiene tales dimensiones, posee tales defectos, etcétera, tengo que necesariamente entregarle esa información precontractual, información antes del contrato. Entonces, frente al proveedor existe el deber de obligación precontractual y, en cambio, para un contratante común y corriente, en donde no existe desigualdad jurídica, no existe el deber de información precontractual. Bien, avancemos. Ese entonces era el primer principio. Veamos ahora el segundo principio, el principio de autonomía de la voluntad. Este es un principio que posee una raigambre, un origen, una génesis, una semilla kantiana. Kant, Immanuel Kant, el filósofo del idealismo trascendental, este filósofo prusiano del siglo XVIII, XIX, viene a reivindicar la idea de la voluntad, del actuar por el deber, como ya ustedes me imagino lo conocen por su estudio en filosofía moral. Pero bueno, este principio de la autonomía de la voluntad viene a consolidar la idea de subjetividad, viene a consolidar la idea de sujeto, de individuo, y todo lo que ello significa. Este principio es el principio rector, el principio fundamental de nuestro derecho privado, sin perjuicio de que se evidencie más en el derecho patrimonial que en el derecho extrapatrimonial. Como ya les dije en un comienzo, el principio de la autonomía de la voluntad se desata absolutamente en el derecho contractual, pero en cambio está más bien encadenado en el derecho extrapatrimonial. En el derecho extrapatrimonial, en el derecho de familia, se encuentra más bien encadenado este principio de la autonomía de la voluntad, se encuentra más bien limitado. En cambio, en el derecho patrimonial, este principio se encuentra absolutamente desatado, se encuentra absolutamente desinhibido y aplica en toda relación patrimonial. Lo que significa este principio es que los individuos, todos los individuos que componen una sociedad, pueden hacer todo aquello que no les esté expresamente prohibido por la ley. Los individuos pueden realizar todo aquello que no esté expresamente prohibido por la ley. Esta regla general, esta regla que algunos denominan de clausura en nuestro ordenamiento jurídico privado, es la antípoda, es la contradicción misma a la regla de clausura que existe a propósito del derecho público. En el derecho público, al contrario de lo que sucede en el derecho privado, no se puede hacer todo aquello que no esté prohibido por la ley, sino que en el derecho público se puede hacer solamente aquello que esté permitido por la ley. Derecho público, se puede hacer todo aquello que esté permitido por la ley. En cambio, en el derecho privado se puede hacer disculpen, todo lo que no esté prohibido por la ley. Esa es una gran diferencia, una gran suma divisio entre el derecho público y el derecho privado.
Por ejemplo, en el derecho privado se pueden celebrar todos aquellos contratos que uno quiera, incluso aquellos que estén regulados en el Código Civil, como aquellos que no estén regulados en el Código Civil. Por ejemplo, algunos que están regulados en el Código Civil, el contrato de compraventa, de mandato, de promesa, de depósito, de comodato, de mutuo, etc. Y también puedo realizar algunos contratos que no estén señalados en el Código Civil, como por ejemplo el contrato de corretaje, el contrato de reality show, si se entiende. El contrato de reality show, por ejemplo, no está regulado en nuestro Código Civil, no existe una reglamentación específica acerca de ese contrato, pero como no está prohibido la celebración de un contrato de reality show, yo puedo celebrar un contrato de reality show. No está tampoco regulado en el Código Civil, no está prohibido celebrar el contrato de corretaje de propiedades, corredores de propiedades. Pero como no está prohibido, puedo perfectamente celebrarlo. Entonces, todo aquello que no esté prohibido está tácitamente permitido. Sin embargo, la autonomía privada o la autonomía de la voluntad ha de reconocer ciertos límites. Tampoco puede ser una cuestión absoluta que no reconozca límite alguno, que no reconozca ningún límite de ningún tipo de frontera. En ese sentido, la autonomía de la voluntad va a reconocer al menos, en conformidad a lo que dispone nuestro Código Civil, 4 límites. En primer lugar, la ley prohibitiva. Esto es de perogrullo, porque es lo que acabo de decir. Se puede hacer todo aquello que no esté prohibido expresamente por la ley, todo aquello que no esté prohibido, a través de una ley prohibitiva. Por ejemplo, el artículo 1796 del Código Civil, voy a buscarlo, 1796, dice: es nulo el contrato de compra-venta entre cónyuges no separados judicialmente y entre el padre o madre y el hijo sujeto a patria potestad. O sea, está prohibido el contrato de compra-venta entre cónyuges no separados judicialmente y también entre padre o madre e hijos sujetos a patria potestad, es decir, respecto de los hijos menores de edad. Los cónyuges no separados judicialmente, por ejemplo, dos sujetos que están casados, marido y mujer, no pueden celebrar contratos de compraventa entre ellos. ¿Por qué? Porque esto podría prestarse para fraudes. Si, por ejemplo, el marido está tremendamente endeudado y le van a llegar a arrematar sus bienes, a embargar y después a arrematar sus bienes, perfectamente podría siendo bastante astuto, transferirle todos sus bienes, simular compraventas con su esposa y bueno, finalmente se queda sin nada. Sin nada en teoría, pero en realidad lo tiene todo porque tan solo simuló esa compraventa con su cónyuge. Y entonces el código se pone en esa situación, se pone en ese posible fraude que puede suceder y entonces prohíbe ese contrato de compra-venta entre cónyuges no separados judicialmente, como también prohíbe la compra-venta entre padres e hijos sujetos a patria potestad. En ese caso, la autonomía de la voluntad no está permitida. La autonomía de la voluntad reconoce el límite. ¿Se entiende esto? Si voy muy rápido, por favor, díganmelo. Sí, Marcelo, se entiende. Bien, gracias. Ya, el segundo límite es la moral. La moral y el tercer límite son las buenas costumbres. Estos están bastante vinculados entre sí. Algunos autores los tienden a igualar, los tienden a confundir. En general son conceptos válvula, son conceptos que la doctrina denomina válvulas, pues se van a venir a modificar de un lugar a otro. No es lo mismo la moral y las buenas costumbres en Chile que en Hawái, que en Estados Unidos, que en Madagascar, que en el Congo, etc. Son conceptos que van variando de lugar en lugar y de época en época. Tampoco podemos decir que la moral decimonónica de Chile es la misma moral del siglo XXI en Chile.
Y en ese sentido, estos conceptos son jurídicamente indeterminados. Son conceptos que no poseen una determinación en cuanto a su contenido. Ejemplos de limitación de la autonomía de la voluntad en razón de la moral o en razón de las buenas costumbres sería el caso del contrato de concubinato. El contrato de concubinato. Este contrato de concubinato estaría prohibido, estaría limitado, pues iría en contra de la moral y las buenas costumbres. Otro contrato que también estaría prohibido y que la autonomía de la voluntad no podría hacer suyo sería, por ejemplo, el contrato de prostitución. El contrato de prostitución en términos generales no está prohibido por la ley, pero sí estaría prohibido de acuerdo a la moral o las buenas costumbres del lugar en particular. Este contrato es un contrato al fin y al cabo porque es un acuerdo de voluntades, un consenso, una voluntad se une a la otra voluntad y eso genera un contrato. Entonces el contrato de prostitución, el contrato de concubinato no están expresamente prohibidos por la ley, pero podrían eventualmente estar prohibidos, pues se contraponen, entran en contradicción, entran en antinomia con la moral o las buenas costumbres. Eso según ciertos autores. Yo en realidad no estaría de acuerdo con esa interpretación. Creo que el contrato de prostitución en particular debiese ser un contrato nominado, un contrato típico, regulado en nuestro ordenamiento jurídico para que de esa forma se pudiese evitar y regular de mejor manera las medidas sanitarias de este contrato. O sea, la prostitución, esta es una opinión absolutamente personal, es la profesión más antigua del mundo y una ley prohibitiva no va a venir a cambiar. Creo que hay que seguir el modelo de países europeos como Países Bajos, en donde realmente se regula esta situación y se evitan ciertos problemas como la clandestinidad, la desprotección sanitaria, etc. Pero eso es una opinión personal. Y por último, otra limitación a la autonomía de la voluntad es el orden público. El orden público se define básicamente como los fundamentos políticos, económicos, sociales que han determinado un ordenamiento jurídico. Es el fundamento axiológico, el fundamento de valores, tanto políticos, económicos, sociales de un ordenamiento jurídico. Entonces, en la medida que la autonomía de la voluntad contradiga el orden público, también estaría prohibido, estaría limitado. Bien. Este principio de la autonomía privada, de la autonomía de la voluntad, tiene cierta presencia de manera bastante particular y de manera bastante paradigmática en el derecho de los contratos, en el derecho contractual. Entonces existen subprincipios derivativos del principio de la autonomía privada, pero dentro del derecho contractual. Entonces, reitero, de este principio de autonomía privada, de la autonomía de la voluntad, se subyacen subprincipios pero en materia propiamente del derecho contractual. Esos principios, esos subprincipios del derecho contractual son el principio del consensualismo, el principio de la libertad contractual, el principio de la fuerza obligatoria de los contratos y el principio del efecto relativo de los contratos. Vamos viendo uno por uno. El principio del consensualismo plantea que los contratos, por regla general, se perfeccionan por el solo consentimiento de las partes. El principio del consensualismo supone, o de la consensualidad, supone que los contratos, por regla general, se perfeccionan, son perfectos, surgen sus efectos normales una vez que se cruzan ambas voluntades, la voluntad del aceptante y la voluntad del oferente. Así de simple. Entonces, el contrato de compraventa de un bien mueble, el contrato de compraventa de este celular, yo lo puedo celebrar con cualquiera de ustedes por el solo consentimiento, la sola unión, el solo entrecruce de voluntades me genera perfecto este contrato. Sin embargo, existen excepciones.
existen otros tipos de contratos que no son contratos consensuales, que son contratos solemnes y contratos reales. Los contratos solemnes son aquellos que se perfeccionan con su solemnidad. Los contratos solemnes son aquellos que se perfeccionan con su solemnidad. La solemnidad, por ejemplo, que se exige a propósito del contrato de compra-venta de un bien inmueble. El contrato de compraventa de un bien inmueble, para ser perfecto, no basta la sola concurrencia de voluntades, no basta el solo consentimiento, sino que es necesario realizar una solemnidad para que este contrato sea perfecto. Esa solemnidad es la escritura pública. La escritura pública. Otro contrato que también es solemne es el contrato de matrimonio. El contrato de matrimonio no se perfecciona por el solo entrecruce de voluntades, no se perfecciona por el solo consentimiento entre los contrayentes, sino que para que sea perfecto el contrato de matrimonio es necesario que se celebre ante un oficial del registro civil, que se celebre ante un oficial del registro civil. Esa es su solemnidad. Y los contratos reales, por su parte, son aquellos que se perfeccionan por la entrega misma de la cosa. La entrega supone la tradición de la cosa. Pero esos ustedes los van a ver con mayor detenimiento en el curso de Derecho Civil 2, en donde se vea contratos parte general. Entonces, el primer principio que deriva de la autonomía de la voluntad en materia contractual es el principio del consensualismo. El segundo es el principio de la libertad contractual. Principio de la libertad contractual. Este principio supone que los contratantes deciden si contratan o no, con quién contratar, cómo contratar y qué tipo de contrato celebrar. O sea, en virtud del principio de la libertad contractual, disculpen, los individuos son libres, poseen libertad para decidir si contratan o no, con quién contratar, cómo contratar, qué contratar, etc. Entonces, los individuos son libres para poder determinar si van a celebrar un contrato o no lo van a celebrar, con qué individuo van a celebrar el contrato, qué van a contratar y de qué forma lo van a contratar. Eso es, a grandes rasgos, el principio de libertad contractual, en donde se les reconoce esta autonomía a los sujetos para determinar si contratan o no, con quién contratar, cómo contratar y qué contratar. Existen, sin embargo, excepciones al principio de la libertad contractual, que son los denominados contratos forzosos. Los contratos forzosos, que bien pueden ser forzosos heterodoxos o forzosos ortodoxos. Los contratos forzosos heterodoxos son aquellos en donde la ley obliga a contratar y te dice a su vez con quién debes contratar. La ley te obliga a contratar y te dice con quién debes contratar. En cambio, los contratos forzosos ortodoxos, la ley te obliga a contratar, pero no te dice con quién contratar. Por ejemplo, en un contrato, disculpen, un seguro obligatorio. Todos los sujetos que poseen un vehículo tienen que pagar obligatoriamente, tienen que celebrar el contrato de seguro, un contrato de seguro automotriz. Ya ese seguro es obligatorio y se debe pagar anualmente. La ley obliga a que contraten ese seguro, pero no dice con quién. Ellos pueden contratar con el Banco Falabella, con el Banco Ripley, con Shell, con lo que sea, con la empresa que sea. En cambio, en los contratos forzosos heterodoxos, la ley obliga a contratar y a su vez te dice con quién tienes que contratar. Por ejemplo, el contrato de suministro eléctrico. El contrato de suministro eléctrico, todas las personas estamos obligadas, estamos forzadas a contratar con una empresa de servicio eléctrico. Aquí en Santiago es principalmente la empresa Enel. Antes era Chilectra, Enel. Pero entonces la ley
te establece que tienes que contratar necesariamente con Enel, porque no tienes con quién más contratar simplemente. Entonces, en ese caso podríamos estar dentro del supuesto del contrato forzoso heterodoxo. Bien. Luego tenemos el principio de la fuerza obligatoria de los contratos. El principio de la fuerza obligatoria de los contratos. Y aquí tenemos que irnos necesariamente al artículo, este quizás el artículo, uno de los artículos más importantes del Código Civil, y ustedes tienen que grabárselo con muchísima fuerza, ¿ya? No se les olvide jamás este artículo 1545. 1545. Este artículo dice: aquí está. Es el primer artículo dentro del título del efecto de las obligaciones. Bien, este artículo 1545, dice: todo contrato legalmente celebrado es una ley para los contratantes. Todo contrato legalmente celebrado es una ley para los contratantes y no puede ser invalidado sino por su consentimiento mutuo o por las causas legales. Todo contrato es ley para las partes. Todo contrato es obligatorio para las partes. Este artículo, el artículo 1545, consagra el principio pacta sunt servanda. Pacta sunt servanda. Lo pactado obliga. Lo pactado obliga. Consagra también el principio de la ley del contrato. El contrato es una ley para los contratantes. Y en ese sentido ha de ser obligatoria su cumplimiento y su ejecución. Este principio de la fuerza obligatoria de los contratos, reitero, es también una manifestación de la autonomía de la voluntad, pues las partes libremente decidieron obligarse a lo que reza este contrato. Y no puede ser disuelto este contrato por voluntad única de un solo contratante, sino que, como dice el artículo, no puede ser invalidado sino por el consentimiento mutuo o por las causas legales. Este contrato solamente puede ser invalidado por el consentimiento mutuo o lo que se denomina jurídicamente como mutuo disenso, o por las causas legales que establece el legislador. Entonces, algunas excepciones al principio de la fuerza obligatoria de los contratos es que en ciertos casos la ley permite disolver unilateralmente los contratos en atención a la naturaleza de estos contratos. Entonces, en algunos casos se puede disolver unilateralmente el contrato, como lo es a propósito del contrato de consumo y el derecho de retracto. Todos nosotros como consumidores tenemos el derecho a retracto cumpliéndose los requisitos que establece la ley del consumidor. Entonces, dentro de los 3 meses de haber comprado este bien, podemos retractarnos y devolverle el dinero devolverle la cosa al proveedor y que él nos devuelva el dinero. Otros casos de retractación unilateral o de disolución unilateral se da a propósito del contrato de mandato, el contrato de arrendamiento. En otros casos también el juez puede terminar un contrato al margen de los supuestos estipulados en el mismo y siempre y cuando no lo prohíba la ley, como por ejemplo cuando existe un contrato excesivamente oneroso para una parte, el juez podría reequilibrarlo. Y bueno, eso se vincula también con la teoría de la imprevisión, que lamentablemente no tengo tiempo de explicar. Y por último tenemos el principio del efecto relativo de los contratos. El principio del efecto relativo de los contratos. Básicamente este principio nos está diciendo que los contratos solamente producen efectos respecto de las partes que celebran el contrato y no respecto de terceros. El contrato solamente genera efectos respecto de las partes contratantes y no
respecto de terceros. Así, por ejemplo, si yo celebro un contrato de compraventa con Antonia, solamente nos vamos a obligar yo y Antonia, nadie más. Sin embargo, existen ciertas excepciones. Por ejemplo, el caso en que un tercero distinto, pague una deuda mía. En caso que yo tengo una deuda con Antonio, una deuda de 10 millones de pesos, y un tercero extraño, un amigo mío, le paga esos 10 millones a Antonio. En ese caso, naturalmente, este sujeto no estaba obligado a pagar esa deuda, pero surge otra obligación, producto de este pago de lo no debido, y ahora yo debo pagarle esos 10 millones a este amigo que me pagó esta deuda. Bien, existen otras excepciones, como lo es a propósito de la sentencia de liquidación en un procedimiento concursal de liquidación. La sentencia de un procedimiento de quiebras no genera efectos tan solo para las partes en particular, sino que genera efectos erga omnes, como se conoce, es decir, efectos hacia todo el mundo. Bien, les traje dos videos, que espero me funcione esta situación. Dos videos que representan muy bien estos principios del derecho contractual, y quiero que ustedes identifiquen estos principios en las pequeñas dos cápsulas que les voy a mostrar a continuación. La primera es de una de mis películas favoritas de Disney, La Sirenita, ¿ya? Así que por favor obsérvenlo con atención. ¿Están escuchando, no? ¿Se escucha el audio? Sí. Ya. ¿Ariel? Eric, ¡Puedes hablar! Eres tú. Eric, aléjate de... Espérense, antes de continuar, les quiero poner un poco de contexto. Antes de ello, antes de todo esto, Ariel, que es la que acaba de tener la voz, con ella, con Úrsula, se celebraron un contrato, ¿ya? Entonces hay una relación contractual entre Úrsula y Ariel. Eso es lo primero. Y ahora, bueno, viene el video. ella. Has sido tú todo este tiempo. Oh, Eric, quería decírtelo. Eric, no. Demasiado tarde. Demasiado tarde. Adiós, príncipe azul. ¡Ariel! Pobre princesita, no estoy interesada en ti, sino en un pez más gordo. ¡Detente, Úrsula! Pero si es el rey Tritón. ¿Cómo has estado? ¡Suéltala! Eso nunca. Ahora me pertenece. Hicimos un trato. No era mi intención, perdóname, papá. ¿Lo ves? El contrato es legal, válido e imposible de romper, inclusive por ti. Debo añadir que siempre me han gustado las buenas ofertas. La hija del rey del mar es una mercancía codiciada. Pero estaría dispuesta a intercambiarla por otro pez aún mejor. ¿Ya? ¿Se entendió el video? Sí. Lo lograron ver bien, ¿no? Bien, lo importante aquí es que, claro, ese contrato era válido entre Úrsula y Ariel. Ahora vino este sujeto que era el padre de Ariel e intentó destruir ese contrato. Pero ese contrato, como era válido, no se podía destruir. O sea, ¿qué principio del derecho contractual está inmerso en este pequeño video? Recuerden, los principios del derecho contractual son libertad contractual,
consensualismo, fuerza obligatoria de los contratos y efecto relativo de los contratos. ¿El efecto relativo? Ya el principio de efecto relativo efectivamente entra en juego en este video, pues se intenta introducir un sujeto que es distinto, extraño a esta relación jurídica contractual, que es el rey Tritón. Y en principio el contrato tan solo obliga a Úrsula y a Ariel, entonces nadie más se debiese meter, porque a nadie más influye, con respecto de nadie más se generan obligaciones a propósito de este contrato. Ahora, ¿qué otro principio también podemos observar? ¿Fuerza obligatoria? Fuerza obligatoria. El contrato es una ley para los contratantes. El contrato es una ley para Úrsula y Ariel. Y nadie puede destruirlo si no es a través de el mutuo disenso, es decir, el acuerdo entre las dos partes, o las causas legales. En todo caso, este contrato es bastante abusivo, pues finalmente lo que está haciendo Ariel es venderle su individualidad, venderle su persona a Úrsula en caso que no cumpla la condición que establece la película. Y ese contrato entonces, en todo caso, si lo analizamos desde un punto de vista de los derechos humanos, sería también abusivo. Sabemos que los derechos son renunciables por regla general, y así lo establece el artículo 12 del Código Civil. El artículo 12 del Código Civil establece el principio de la renunciabilidad de los derechos, y dice: podrán renunciar a las leyes con tal que solo miren el interés individual del renunciante y que no esté prohibida su renuncia. Y en este caso, el renunciar a sus derechos humanos está obviamente prohibido por la ley. Y entonces sería un contrato abusivo, un contrato nulo absolutamente. Bien, y veamos entonces ahora el siguiente. Te pido lo que es mío. Tiene razón. Muy bonito discurso, señor. Pero yo pregunto, ¿qué es un contrato? El diccionario lo define como un acuerdo legal que no se puede romper. ¡Que no se puede romper! Perdón, voy al tocador. Señor Hodge. Bien, entonces aquí el abogado de los Simpson finalmente nos dice cuál es la definición del contrato. El contrato es un acuerdo que no se puede romper, que no se puede romper. Eso es lo fundamental aquí. El contrato es una ley para los contratantes. No se puede romper si no es por mutuo disenso, por acuerdo mutuo entre los contratantes o por las causas legales que establezca la ley. Por las causas que establezca el legislador. Bien, ¿tienen alguna duda respecto a todo lo que acabamos de observar? ¿No? Marcelo, ¿Sí? es que tenía la duda de si se puede dar como en un contrato todos estos principios, o solamente se puede dar uno, dos, se complementan. ¿Cómo es eso? Todo contrato ha de estar inspirado por todos los principios del derecho contractual. De hecho, en el anterior, en donde veíamos a Ariel y a Úrsula, existe el principio del consensualismo. En este caso, se genera una excepción, es un contrato solemne porque firmaron un contrato, ya firmaron un contrato escrito. Y en ese caso sería un contrato solemne, pero de todas formas existe consentimiento de las partes, y por tanto se cumple el primer principio de la consensualidad, el consentimiento y la voluntad de las partes. El segundo principio es la libertad contractual, es decir, las partes son libres, son absolutamente autónomas para poder determinar si contratan o no, con quién contratar, qué contratar y cómo contratar. Y en este caso, Ariel y Úrsula fueron libres para determinar qué iban a contratar entre ellas, de qué forma lo iban a contratar, cuáles son las cláusulas del contrato,
y cuáles eran las obligaciones del contrato. En tercer lugar, teníamos el principio de la fuerza obligatoria de los contratos, que este contrato no se puede romper si no es por mutuo disenso, por acuerdo mutuo o por las causas legales. Y por último, el efecto relativo, que este contrato tan solo afecta, tan solo genera obligaciones, tan solo resultan obligadas las partes dentro del contrato. Entonces, reitero, en toda relación contractual se manifiestan todos los principios del derecho contractual, sin perjuicio de las excepciones que mencionamos en su momento. ¿Alguna otra duda? A mí me queda dando vuelta lo del el contrato abusivo de la sirenita. Eso no Ya. fui totalmente. Que el artículo Claro, número 12, los derechos humanos, sí, eso. Sí, es que lo que hace Ariel, en suma, esto para entender esto habría que ver la película entera, pero lo que hace Ariel es obligarse a que si no cumple con la condición que era darle un beso al príncipe Eric antes del tercer día a medianoche o antes de que se oscureciese a medianoche o el sol ese día, ella iba a entregarle su cuerpo, digamos, a Úrsula, y Úrsula iba a ser propietaria de ella misma, o sea, de la individualidad de Ariel. Eso, a todas luces, es abusivo. Una persona no puede renunciar a sus derechos humanos, porque así lo establece el artículo 12. El artículo 12 dice que la mayoría de los derechos se pueden renunciar. Esa es la regla general. La mayoría de los derechos yo puedo renunciar a ellos. Yo puedo renunciar a mi derecho de propiedad, a mi derecho de usufructo, a mis derechos reales en general. Puedo renunciar a ellos. Pero los derechos de la personalidad, los derechos humanos, los derechos de familia en general, no se pueden renunciar. Así lo dice el artículo 12. Podrán renunciarse a los derechos conferidos por las leyes con tal que solo miren al interés individual del renunciante y que no esté prohibida su renuncia. Y en este caso, la renuncia a los derechos humanos está prohibida, porque los derechos humanos, por definición, son inalienables, imprescriptibles y no se pueden enajenar. ¿Ya? Entonces, son irrenunciables los derechos humanos. Entonces, se daba la situación. Si yo hubiese sido el abogado de Ariel, hubiese demandado a Úrsula por nulidad de ese contrato. ¿Queda más claro? Ya, ¿no? sí, muy claro. Bien. ¿Alguien más? Marcelo, ¿Sí? en el caso del último principio del efecto relativo de los contratos, ¿qué pasa si en un contrato, por acuerdo de las partes, bajo cierta condición, como que entre un tercero obligado, o al establecer esa condición igual de acuerdo entre dos partes? Ya. En principio no obliga al tercero, sino hasta que el tercero acepte. Si el tercero acepta finalmente de esa obligación que surgió, se va a resultar obligado. Si no, ese contrato le sería inoponible. Ese es el concepto, que no se le puede oponer al tercero. Entonces, yo puedo celebrar contigo un contrato en donde va a resultar obligado Juan Pablo, pero Juan Pablo no está obligado, sino hasta que nosotros le presentemos el contrato y él diga, ya, ¿me obligo o no me obligo? Si digo no, listo, no resulto obligado y este contrato me es inoponible, no me lo pueden oponer, y si él acepta finalmente el contrato, va a quedar obligado. Pero siempre tiene que mediar la voluntad de las partes, porque un contrato, por definición, es un acuerdo de voluntades, un concierto de voluntades, una intersección entre voluntades. Perfecto, muchas gracias. De nada. ¿Alguien más? Bien, si nadie más tiene consulta, lo dejamos hasta acá. La próxima semana intentaremos terminar el tema de los principios y posteriormente ya volver al tema de la teoría de la ley y la relación jurídica de derecho privado. Espero que les haya gustado la sesión, que hayan aprendido. Y bien, nos vemos entonces la próxima semana. Que estén bien, que les vaya muy bien durante la semana.
Chao, chao. A Marcelo, muchas gracias. Chao, Marcelo, gracias. Ya.